Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 318. Ciudadanos, dijo Enjolras, lo que este hombre ha hecho es espantoso. Lo que yo he hecho es horrible. He matado, por eso le he matado. Perdón, ha matado, por eso le he matado. Y he debido hacerlo, porque la insurrección debe tener una disciplina. El asesinato es ahora mayor crimen que en otras circunstancias. Estamos bajo los ojos de la revolución. Somos los apóstoles de la república. Somos las víctimas del deber y es preciso que nadie pueda calumniar nuestra lucha. Por esto he juzgado y condenado a muerte a este hombre. En cuanto a mí, obligado a hacer lo que ha hecho, pero aborreciéndolo, me he juzgado también, y pronto veréis que me he condenado. Los que lo escuchaban temblaron. Nosotros participaremos de tu suerte, dijo Courfeyrac. Gracias, respondió Enjolras, pero oíd aún una palabra. Al matar a ese hombre he obedecido a la necesidad, a la necesidad. Pero la necesidad es un monstruo del viejo mundo. La necesidad se llama fatalidad. La ley del progreso es que los monstruos desaparezcan ante los ángeles y que la fatalidad se desvanezca ante la fraternidad. En el porvenir no habrá tinieblas, ni rayos, ni feroz ignorancia, ni pena del talión. En el porvenir nadie será asesino, la tierra resplandecerá y el género humano amará. Ciudadanos, llegará ese día en que todo será amor, concordia, armonía, luz, alegría y vida. Vendrá y para que venga vamos a morir. Enjolras se cayó. Sus labios de virgen se cerraron y quedó por algún tiempo de pie en el sitio en que había derramado aquella sangre con una inmovilidad de mármol. Su mirada fija hacía que se hablase bajo en su derredor. Juan Provera y Combeferre se estrechaban la mano silenciosamente y recostado uno en otro en el ángulo de la barricada, miraban con una admiración algún tan pasiva a aquel joven tan grave, verdugo y sacerdote, transparente como el cristal y duro como la roca. Digamos aquí que después del combate, cuando los cadáveres fueron llevados al depósito y registrados, se encontró a Le Cabuc, una célula de agente de policía. El autor de este libro ha tenido en sus manos en 1848 el informe especial dado con este motivo al prefecto de policía en 1832. Añadamos que, si hemos de creer una tradición de policía extraña pero probablemente fundada, Le Cabuc era suena dinero. Este miserable no dejó huella alguna de su desaparición. Parece que se amalgamó con lo invisible. Su vida había sido tinieblas, su fin fue la noche. Todo el grupo de insurgentes estaba aún sometido a la emoción de este suceso trágico, destruido y terminado tan rápidamente Cuando Courfeyrac vio la barricada, el jovencillo que por la mañana había preguntado en su casa por Mario. Este muchacho que tenía el aspecto atrevido e indiferente, había venido por la noche a buscar a los insurgentes. Libro 3. Mario entra en la sombra. Desde la calle Plumea al barrio de San Dionisio. Aquella voz que a través del crepúsculo había llamado a Mario a la barricada de la calle de Chanvrerie le había producido el mismo efecto que la voz del destino. Quería morir y se presentaba a la ocasión. Llamaba a la puerta de la tumba y una mano en la sombra le enseñaba la llave. Estas lúgubres aberturas que se hacen en las tinieblas ante la desesperación son tentadoras. Mario separó la verja que le había dejado pasar tantas veces. Salió del jardín y dijo, vamos. Loco de dolor, no encontrando nada fijo y sólido en su cerebro, incapaz de aceptar nada de la suerte, después de aquellos 2 meses pasados en la embriaguez de la juventud y del amor. Oprimido a la vez por todas las meditaciones de la desesperación, no tenía más que un deseo, concluir su vida. Empezó a andar deprisa, precisamente iba armado con los 2 cachorrillos que le dio Javert. El joven a quien había creído ver se había perdido en la oscuridad de las calles. Mario, que había salido de la calle Plumet por el bulevar, atravesó la explanada, el puente de los Inválidos, los Campos Elíseos, la plaza de Luis XV, y llegó a la calle Rívoli. La tienda estaba allí abierta, el gas lucía en los arcos. Las mujeres compraban en las tiendas, se servían sorbetes en el café Letter, se comían pastelillos en la pastelería inglesa. Solamente algunas sillas de posta partían al galope del Hotel de los Príncipes y del Hotel Mauricio.
Mario entró por el pasadizo, delante de la calle San Honorato. Allí las tiendas estaban cerradas. Los comerciantes hablaban delante de sus tiendas entreabiertas. Los transeúntes circulaban faroles, pero los transeúntes circulaban. Los faroles estaban encendidos. Desde el primer piso, todas las ventanas estaban iluminadas como ordinariamente. En la plaza del Palacio Real había caballería. Mario siguió la calle de Honorato. A medida que se apartaba del Palacio Real, encontraba menos ventanas iluminadas. Las tiendas estaban completamente cerradas. Nadie hablaba en los umbrales. La calle se oscurecía. Y al mismo tiempo se espesaba la multitud, porque los transeúntes eran ya multitud. Nadie hablaba en la muchedumbre. Nadie hablaba en aquella muchedumbre y sin embargo salía de ella un murmullo sordo y profundo. Hacia la fuente del árbol seco había grupos inmóviles y sombríos que estaban entre los que iban y venían como piedras en medio de una corriente. La entrada de la calle de Provers, la multitud no andaba ya. Era un grupo resistente, macizo, sólido, compacto, casi impenetrable, de personas amontonadas que hablaban en voz baja. Apenas había levitas negras apenas había levitas negras, ni sombreros redondos. Chaquetones, blusas, casquetes, cabezas erizadas y terrosas. En aquella multitud ondulaba confusamente en la bruma nocturna. Sus cuchicheos tenían el ronco sonido de un estremecimiento. Aunque ninguno andaba, se sentía un continuo pisoteo en el lodo. Más allá de ese espesor de la multitud, en la calle de Rull, la de Provence y en la prolongación de San Honorato, no había una sola vidriera en que se reflejase una luz. Veíanse perder en aquellas calles de filas solitarias y decrecientes de los faroles. Los faroles de aquel tiempo parecían gruesas estrellas rojas, colgadas de cuerdas y proyectaban en el suelo una sombra que tenía la forma de una gran araña. Estas calles no estaban desiertas, veíanse en ellas fusiles en pabellones, bayonetas que se movían y tropas que vivaqueaban. Ningún curioso pasaba aquel límite. Allí cesaba la circulación, allí concluía la multitud y empezaba el ejército. Mario iba decidido, con la voluntad del hombre sin esperanza. Habían llamado y le era preciso ir. Encontró medio de atravesar por entre la multitud y las tropas. Se ocultó a las patrullas y evitó los centinelas. Dio un rodeo, llegó a la calle Betisi y se dirigió hacia el mercado. En el extremo de la calle Bourdonois no había ya faroles. Después de haber atravesado la zona de la multitud, había pasado el límite de la tropa. Se había envuelto en algo terrible. No encontraba ya ni un transeúnte, ni un soldado y ni una luz, nada. El silencio y la soledad, la noche, un frío que le sobrecogía. Entró en una calle. Entrar en una calle era entrar en una cueva. Continuó andando. De algunos pasos y pasó a su lado algo corriendo. Era un hombre, era una mujer, eran varios, no hubiera podido decirlo. Era una cosa que había pasado y se había desvanecido. Así caminando llegó a la callejuela que creyó ser la de Poterí y hacia el medio de esta calle encontró un obstáculo. Tendió la mano y tropezó con una carreta volcada. Pisaba al mismo tiempo charco de agua, lodazales, adoquines amontonados y esparcidos. Allí había una barricada bosquejada y abandonada. Pasó por encima de los adoquines y se encontró al otro lado del obstáculo. Iba siempre cerca de los guardacantones y guiándose por las fachadas de las casas. Poco más allá de la barricada le pareció distinguir alguna cosa blanca. Acercó y vio dos bultos. Eran dos caballos blancos, los del ómnibus que desenganchó Bossuet por la mañana, los cuales habían andado errantes todo el día, y había concluido por pararse allí con esa paciencia sumisa de los animales que no comprende las acciones del hombre. Lo mismo que el hombre que no comprende las acciones de la providencia. Mario pasó adelante. Cuando llegó a la calle de que le pareció la del contrato social, oyó un tiro que no sabía de dónde venía. El fogonazo atravesó la oscuridad, pasó a su lado, y la bala fue a dar por encima de su cabeza en una vacía colgada a la puerta de una barbería. En 1846 se veía aún en la calle del contrato social, en el extremo de los pilares del mercado, esta vacía agujereada. Hasta aquel punto todo era un vida. A partir de aquel momento ya no encontró nada. Todo ese itinerario parecía una bajada por una escalera de sombrías gradas.
pero no por eso se detuvo Mario. Un ser que hubiera podido sobre París en aquel momento con sus alas de murciélago del Muchuelo, había descubierto un lúgubre espectáculo. Todo el antiguo barrio del Mercado, que es como una ciudad dentro de otra, atravesado por las calles de San Dionisio y San Martín, que se cruzan 1000 callejuelas, de las cuales habían hecho los insurgentes sus reductos y su plaza de armas. Le había presentado como un enorme agujero sombrío en el centro de París. La mirada se perdía allí en un abismo. Y a causa de los faroles rotos y de las ventanas cerradas, allí cesaba toda la luz, toda vida, todo rumor, todo movimiento. La policía invisible del motín velaba en todas partes, se conservaba en lo orden, es decir, la noche, porque la táctica necesaria de la insurrección es ocultar a los pocos. La gran oscuridad multiplicar a los combatientes con la posibilidad que puede encerrar la lobreguez. Al caer el día, todas las ventanas en que había recibido alguna bala que apagaba aquella, y alguna vez también la vida del vecino. Así nada se movía, reinaba solo el temor, la tristeza, el estupor en las casas y en las calles una especie de horror sagrado. Ni aun se distinguían las largas filas de ventanas y balcones, los dos cañones de la chimenea, los tejados, los vagos reflejos que salen siempre del empedrado lleno de agua y lodo. El que hubiera mirado desde lo alto, en este conjunto de sombras, había descubierto quizá allí y aquí y allá, de distancia en distancia, algunos resplandores que permitían ver líneas quebradas y caprichosas, perfiles de extrañas construcciones, algo semejante a luces que fueron y vinieron por entre ruinas. Eran las barricadas, el resto era un lago de oscuridad, brumoso, pesado y fúnebre, por encima del cual se elevaban sombríos, inmóviles y lúgubres. La Torre de Santiago, iglesia de San Merri y otros 2 o 3 edificios. Esos que son gigantes hechos por el hombre y que la noche convierte en fantasmas. Alrededor de este laberinto desierto y alarmante entre los barrios en que aún no había cesado la circulación, en que aún había algunos faroles, el observador aéreo habría podido distinguir el centelleo metálico de los sables y las bayonetas, y el sordo rumor de la artillería y el latido de los batallones silenciosos, que aumentaban de minuto en minuto, muralla formidable que se estrecha y cerraba alrededor del motín. El barrio de la insurrección no era más que una especie de monstruosa caverna. Allí todo parecía dormido o inmóvil, como acabamos de decir. Cada calle no ofrecía más que una espesa sombra. Sombra terrible, llena de peligros, de obstáculos desconocidos y espantosos. Sombra en que era temible penetrar y espantoso permanecer, donde los que entraban temblaban ante lo que esperaban, y los que esperaban temblaban ante los que venían, combatientes invisibles ocultos en las esquinas, las bocas del sepulcro ocultas en la espesura de la noche. Allí no podía esperarse más claridad que el relámpago de los fusiles, y más encuentro que la aparición brusca y rápida de la muerte. ¿Dónde, cómo? No se sabía, pero era cosa cierta e inevitable. Allí en aquel lugar designado para la lucha, el gobierno, la insurrección, la Guardia Nacional y las sociedades populares, el orden y el motín iban a buscar a tientas. Para unos y para otros la necesidad era la misma, salir de allí muertos o vencedores. Esta era su única salida. Situación de tal modo extremo, oscuridad de tal modo poderosa, que los más tímidos se sentían llenos de revolución, y los más atrevidos de terror. Por lo demás, había por ambas partes igual furia, igual encarnizamiento, igual decisión. Para los unos avanzar era morir, y nadie pensaba en retroceder. Para los otros quedarse era morir, y nadie pensaba en la fuga. Era preciso que al salir el día quedase todo terminado, que el triunfo estuviese ya en uno o en otro bando. Que la insurrección fuese una revolución, un chispazo apagado. El gobierno lo comprendía así lo mismo que los partidos, lo mismo que el último ciudadano. De aquí nacía una idea de angustia que se mezclaba con la sombra impenetrable de aquel barrio, que todo iba a decidirse. De aquí un exceso de ansiedad alrededor de aquel silencio, de donde iba a salir la catástrofe. No sería más que un solo ruido, ruido doloroso como un gemido, amenazador como una maldición del toque de rebato de San Merry. Nada más glacial que el clamor de esta campana perdida y desesperada, lamentándose en las tinieblas. Como sucede muchas veces, la naturaleza parecía haberse puesto de acuerdo con lo que los hombres iban a hacer. Nada se oponía a las armonías de aquel conjunto. Las estrellas habían desaparecido.
Pesadas nubes cubrían el horizonte, con sus melancólicos pliegues. Había un cielo negro sobre aquellas calles muertas, como si desplegase una inmensa mortaja sobre aquella inmensa tumba. Mientras que se preparaba una batalla política en aquel sitio que había visto y ya tantos sucesos revolucionarios, mientras que la juventud y las sociedades secretas, las escuelas en nombre de las teorías, la clase media en nombre de los intereses, se aproximaba para chocar, para luchar y derribar, mientras que cada uno se aproximaba y llamaba a la hora última y decisiva de la crisis. A lo lejos, fuera de este barrio fatal, lo más profundo de las cavidades insondables de ese viejo París miserable que parece bajo el esplendor del París feliz y opulento, se veía sonar lúgubremente la voz sombría del pueblo. Voz terrible y sagrada que compone el rugido de la fiera y de la palabra de Dios, que aterroriza a los débiles y avisa a los sabios, que viene siempre debajo como el rugido del león y de arriba como el fragor del trueno. La orilla extrema, capítulo 3. Mario había llegado al mercado. Allí estaba todo más tranquilo, más oscuro e inmóvil que en las calles cercanas. Parecía que la paz glacial de sepulcro había salido de la tierra y se había extendido por el cielo. Sin embargo, por encima de las calles que cerraban la calle de la Chanvrerie, por el lado de San Eustaquio, se descubrió una claridad rojiza, el reflejo de la antorcha que ardía en la barricada de Corinto. Mario se dirigió hacia esa claridad, siguiéndola llegó al mercado de legumbres, y descubrió tenebrosa embocadura de la calle de predicadores y entró en ella. Centinela de los insurgentes que vigilaba al otro lado de la calle no le vio. Conocía que estaba ya cerca de lo que iba buscando y andando de puntillas. Así llegó al recodo del trozo de la calle, Mondetour, que era la única comunicación conservada por Enjolras con lo exterior. En la esquina de la última casa a la izquierda adelantó la cabeza y miró por este trozo de calle. Un poco más allá de la esquina que forma el callejón y la calle de la Chanvrerie, que producía la larga sombra en que estaba metido, descubrió algún resplandor en los adoquines, que era la entrada de la taberna, una lamparilla agonizando en una especie de muralla informe, y hombres acorracados con fusil entre rodillas. Todo estaba a 10 toeses de él. Era lo interior de la barricada. Las clases que flanqueaban la callejuela por la derecha le ocultaban el resto de la taberna, la gran barricada y la bandera. Mario no tenía que dar más que un paso. Entonces el desgraciado joven se sentó en un guardacantón, cruzó los brazos y pensó en su padre. Pensó en aquel heroico coronel Pontmercy, que había sido tan valiente soldado, que había defendido en tiempo de la República las fronteras de Francia y llegado con el emperador a las fronteras de Asia, que había visto a Génova, Alejandría, Milán, Turín, Madrid, Viena, Dresde, Berlín y Moscú, que había dejado en todos aquellos campos de gloria de Europa gotas de la misma sangre que Mario tenía en sus venas, que había envejecido antes de tiempo en la disciplina y en el mando. Había vivido con el cinturón abrochado, con las charreteras que le caían sobre el pecho, con la escarapela ennegrecida por la pólvora, con la frente arrugada por el casco, en las en las barracas, en el campamento, en el vivac, los hospitales de campaña, que al cabo de 20 años había vuelto a las grandes guerras con una cicatriz en la mejilla, el semblante risueño, sencillo, tranquilo y admirable, puro como un niño, habiendo hecho todo lo posible en favor de Francia, y nada contra ella. Se dijo todo lo que había llegado a su día, que había sonado su hora y que después de su padre, él también iba a ser valiente, intrépido, atrevido. Iba a correr el peligro de las balas, ofrecer su pecho a las bayonetas, derramar su sangre, buscar al enemigo, a buscar a la muerte que iba a ser la guerra a su vez. Bajar el campo de batalla y este campo de batalla que descendía era la calle, y la guerra que iba a ser era guerra civil. Vio la guerra delante de sí como un precipicio en que iba a caer. Entonces se estremeció, se acordó de aquella espada de su padre, vendida por su abuelo a un prendero, que él había echado de menos con tanto sentimiento. Se dijo que había hecho muy bien aquella valiente y casta espada en haber huido de sus manos y haberse perdido irritada en las tinieblas, que así había huido de esta manera, era porque tenía inteligencia y prevía el porvenir, porque presentía el motín, la guerra de las calles, las descargas por los respiraderos de la cueva, los golpes dados y recibidos por la calle de la Chanvrerie, por la espalda, perdón, dados y recibidos por la espalda, porque viniendo de Marengo y de Friedland no quería ir para la calle de Chanvrerie,
porque después de haberlo hecho, lo que había hecho con su padre, no quería servir para aquello del hijo. Le dijo que si aquella espada estuviese allí, que si habiéndola recibido de la cabecera de su padre muerto, se hubiera atrevido a empuñarla y a llevarla a este combate nocturno entre franceses en una encrucijada, de seguro le quemaría las manos, le resplandecería a su vista como la espada del ángel. Se dijo que era una felicidad no llevarla consigo, que había desaparecido porque así era justo, que su abuelo había sido verdadero guardián de la gloria de su padre, que era mejor que la espada del coronel hubiera sido subastada al moneda, vendido a un prendero, tirada entre hierro viejo que emplearla en herir la patria. Después se echó a llorar amargamente. Esto era horrible, pero ¿qué hacer? Vivir sin Cosette era imposible. Puesto que había marchado, era preciso morir. No le había dado su palabra de honor de que moriría. Ella había partido sabiéndolo así. Luego le agradaba que Mario muriera. Además, era evidente que ella no le amaba, puesto que le había ido así sin avisarle, sin decirle una palabra, sin escribir una letra, sabiendo sus señas. ¿Para qué, pues, vivir ya? Además, haber sido ido hasta allí y retroceder, haberse aproximado al peligro y huir, haber ido a ver la barricada y alejarse de ella, alejarse temblando y diciendo, he hecho bastante, he visto y esto me basta. Esta es la guerra civil, me voy. Abandonar a sus amigos que le esperaban, que quizá le necesitaban, que era un puñado contra un ejército, faltar a todo a la vez, al amor, la amistad y a su palabra, dar su cobardía el pretexto del patriotismo. Pero esto ya era imposible, y si el fantasma de su padre estuviese allí en la sombra y le viese retroceder, le azotaría con la espada de plano y le gritaría, anda cobarde.